Me llamo Gustavo Llamas y quiero contarte una de las experiencias más aterradoras que viví en mi juventud. Todo sucedió cuando intenté cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos, atravesando el desierto de Sonora. Era una travesía peligrosa, pero como muchos otros estaba dispuesto a arriesgarlo todo en busca de una mejor vida. El viaje comenzó como cualquier otro relato que escucharías de inmigrantes. Nos habían reunido en un pequeño pueblo fronterizo al norte de Sonora. Allí conocí al Pollero, el hombre encargado de guiarnos a través del desierto. Éramos un grupo de 8 personas, todos desconocidos pero unidos por la misma esperanza. Caminamos varias horas hasta que el Pollero nos hizo una seña para detenernos. Aquí descansamos, dijo en voz baja. Estábamos agotados. Nuestros cuerpos habían sido empujados al límite, pero nadie dijo una palabra. Nos agachamos intentando ocultarnos entre los matorrales mientras la luna apenas iluminaba nuestros rostros. Todo parecía tranquilo hasta que escuchamos ese sonido. Primero fue como un eco distante, un ruido que se mezclaba con el viento. Luego se volvió claro. Era el llanto de un bebé. Un llanto fuerte, desesperado, como si alguien lo hubiera dejado solo en medio de la nada. Todos nos quedamos paralizados, mirando alrededor, buscando algún indicio de que lo que escuchábamos era real. El Pollero nos miró con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos estaban llenos de miedo, algo que no esperábamos ver de un hombre acostumbrado a los peligros del desierto. «Cállense», susurró con dureza. Nos pidió que nos agacháramos aún más y que no hiciéramos ni el más mínimo ruido. Esa cosa no debe de encontrarnos. Nadie se atrevió a preguntar a qué se refería. El llanto continuaba cada vez más cerca y cada vez más desgarrador. Era imposible que un bebé estuviera allí, en medio del desierto, a kilómetros de cualquier lugar habitable. Pero el sonido estaba ahí y parecía moverse entre las sombras, rodeándonos. Permanecimos agachados, conteniendo la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que temía que fuera audible. El Pollero nos hizo una seña con la mano, pidiéndonos que cerráramos los ojos, como si eso pudiera protegernos de lo que sea que estaba allá afuera. El llanto cesó abruptamente, dejando un silencio aún más inquietante. Nadie se movió. En ese momento sentí algo que nunca había experimentado antes. Una sensación de ser observado, no por alguien del grupo, ni siquiera por algún animal del desierto, sino por algo que no podía ver, pero que estaba allí acechándonos. Minutos después, el Pollero finalmente habló en un susurro apenas audible. Lo que escucharon no es un bebé, es algo que imita el llanto para atraer a los que cruzan. Si lo sigues, nunca te encuentran, ni a tu cuerpo. Nunca había oído algo así en mi vida, pero en ese instante supe que él no estaba mintiendo. Pasaron minutos, aunque a mí me parecieron horas. El miedo era tan palpable que apenas podía moverme. Finalmente el Pollero nos indicó que era seguro continuar. Nos levantamos lentamente con las piernas temblando y los nervios destrozados. No volvimos a escuchar el llanto, pero el terror de esa noche quedó grabado en mi mente para siempre. A partir de entonces el resto del cruce fue en completo silencio. Nadie hablaba, nadie se quejaba, solo seguíamos adelante temiendo que en cualquier momento ese sonido regresara. Nunca supe exactamente qué fue lo que escuchamos esa noche. Algunos dicen que en el desierto hay cosas que no pertenecen a este mundo, criaturas que juegan con la mente de los viajeros. Lo que sí sé es que aquella experiencia me cambió. El desierto no es solo peligroso por el calor y la sed, también guarda secretos que es mejor no desenterrar. Desde ese día, cada vez que escucho el llanto de un bebé, un escalofrío recorre mi espalda y no puedo evitar recordar aquella noche en el desierto, cuando algo que no debería existir estuvo a punto de encontrarnos. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video.
Cuando decidí cruzar la frontera a los Estados Unidos sabía que no sería fácil. En Guatemala las cosas no iban bien, y como muchos otros me uní a un grupo que sería guiado por un pollero, alguien que supuestamente nos ayudaría a cruzar el desierto de Sonora. Esa noche las estrellas apenas se veían en el cielo, y el viento del desierto soplaba suave, pero la temperatura era helada. Éramos unas 6 personas y entre nosotros apenas cruzábamos palabras. El pollero nos había llevado a un punto en el que aseguró que ya estábamos cerca. Nos dijo que lo siguiéramos en silencio y pronto estaríamos del otro lado. Sin previo aviso, el pollero se detuvo, murmuró algo y sin más desapareció en la oscuridad. Lo esperamos unos minutos pensando que regresaría, pero no lo hizo. Comenzó a cundir el pánico en el grupo y algunos decidieron quedarse allí con la esperanza de que el hombre volvería. Pero yo sabía que no podía quedarme, no en medio de la nada. Así que tomé una decisión difícil, seguir adelante. Miré hacia el horizonte oscuro y di mis primeros pasos hacia lo desconocido. El silencio del desierto era perturbador. No había ni un solo ruido, excepto el leve crujir de mis zapatos contra el suelo arenoso. Después de un rato me di cuenta de que algo no estaba bien. Sentía una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviera observando. Me volteé rápidamente y fue entonces cuando la vi. A lo lejos una figura de mujer caminaba a unos 20 metros de mí, manteniendo siempre la misma distancia. No pensé mucho en ello al principio. Quizás era otra persona del grupo que también había decidido seguir adelante. Caminé más rápido, esperando que ella hiciera lo mismo, pero no lo hizo. Algo comenzó a inquietarme. Era extraño que no intentara alcanzarme o que no me llamara. Pasaron varios minutos así y mi nerviosismo creció. Giré la cabeza una vez más y allí seguía a ella en la misma distancia, caminando sin prisa. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero traté de tranquilizarme. Es solo otra persona, me repetía a mí mismo varias veces. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Después de un rato ya molesto, decidí detenerme. La vi detenerse unos segundos después, como si estuviera imitando mis movimientos. Decidí enfrentarla. ¿Qué es lo que necesitas?, grité con voz firme mientras me daba la vuelta y comenzaba a caminar en su dirección. Mis pasos eran rápidos, llenos de frustración y algo de miedo. Mientras me acercaba me fijé que su figura era borrosa, como si la oscuridad cubriera más de lo normal. Cuando estaba a unos metros de distancia levanté la mano para llamarle la atención, pero en ese preciso momento desapareció. No fue un desvanecimiento lento, no se escondió detrás de algún arbusto, simplemente desapareció. El aire helado del desierto se sintió más frío en ese momento. Me quedé paralizado, buscando alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Estaba solo y la única prueba de que no había estado imaginando cosas era el rastro de mis huellas en la arena, y la sensación en mi pecho de que algo sobrenatural acababa de ocurrir. El desierto se sentía aún más inmenso, más vacío y la oscuridad más densa que antes. Con el corazón acelerado decidí que no podía quedarme allí. Tenía que seguir adelante aunque no supiera dónde iba, pero a cada paso que daba no podía dejar de mirar hacia atrás, temiendo que esa mujer volviera a aparecer, siguiéndome de nuevo a la misma distancia en silencio. Esa noche nunca la olvidaré. Cuando finalmente encontré a otro grupo de migrantes horas después, no les conté lo que había visto. No les hablé de la mujer que desapareció frente a mis ojos, ni de la sensación de terror que me recorrió durante todo el trayecto. Pero desde ese entonces, siempre que escucho historias de personas que ven cosas extrañas en el desierto, me pregunto si lo que vi fue real o si fue el desierto jugando con mi mente. Lo único que sé con certeza es que en esa noche, mientras caminaba solo hacia el norte, no estaba realmente solo. Algo más estaba allí. Y todavía me pregunto qué era. Caminaba solo, dejando atrás cualquier rastro de civilización. No había tenido otra opción. No tenía dinero para pagarle a un pollero, así que me aventuré solo, sin mapas, confiado únicamente en las indicaciones vagas que me habían dado.
Llevaba horas caminando y el agotamiento comenzaba a hacerme perder el sentido del tiempo. Las estrellas parecían más cercanas que nunca, pero su belleza no era suficiente para distraerme del hecho de que estaba solo, completamente a merced del desierto. Mi garganta estaba seca, mis piernas a punto de ceder y en mi mente solo resonaba un pensamiento: seguir adelante. Fue en ese estado, entre el agotamiento y la desesperación, que lo vi. Al principio pensé que era una alucinación, algo que mi mente, agotada por la sed y el cansancio, había estado fabricando. Un hombre a caballo se acercaba a lo lejos. La luz de la luna hacía que su silueta pareciera más grande de lo que debería ser, una figura imponente contra el paisaje desolado. Me froté los ojos, pero cuando volví a mirar seguía allí, cabalgando hacia mí, lento pero seguro. El hombre levantó una mano en señal de saludo y por un momento sentí un alivio. Quizás no estaba tan solo como creía. Tal vez podría obtener algo de ayuda. Caminé hacia él, casi arrastrando los pies con la esperanza de que este hombre pudiera guiarme. ¿Te encuentras bien?, preguntó con una voz grave pero calmada cuando se acercó lo suficiente para que pudiera escucharlo. Asentí, aunque en realidad no estaba nada bien. Mis labios estaban agrietados por la falta de agua y mis pies adoloridos por la caminata interminable. Pero algo en su tono me hizo sentir que no debía mostrar debilidad. Estoy buscando a varios como tú. Hay mucha gente que se ha perdido en el desierto. No me sorprendió. Sabía que muchos no lograban llegar al otro lado. La travesía era traicionera y el desierto no perdonaba a quienes no estaban preparados. A pesar de que sus palabras eran amables, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire se había vuelto pesado, casi sofocante. El cansancio que hasta hace poco me había dominado ahora se desvanecía con rapidez, sustituido por una sensación de alerta que no podía explicar. Agradecí su oferta de ayudar con un gesto, pero no tenía energía para mantener una conversación. Mientras el hombre hablaba, mis ojos se posaron en su caballo, que hasta entonces no había prestado mucha atención. Fue entonces cuando lo noté. Algo no estaba bien. El caballo no dejaba huellas en la arena. Su andar era fluido, pero no había ningún ruido, ningún sonido de cascos golpeando en el suelo. Fue como si flotara, apenas unos centímetros por encima de la tierra, pero en realidad sus patas no tocaban el suelo. El corazón me dio un vuelco, una sensación de pánico me invadió. Intenté apartar la mirada, pero ya no podía ignorar lo que veía. El caballo seguía avanzando y el hombre me observaba fijamente, esperando mi respuesta, pero mis pensamientos estaban nublados por el terror que empezaba a dominarme. ¿A dónde te diriges?, preguntó con su voz ahora sonando distante, casi como el aire. Retrocedí un paso, todo mi cuerpo gritaba que debía correr, pero mis piernas se sentían pesadas, como si el desierto mismo me sujetara en ese lugar. Anda, tienes que seguir, murmuró, pero su voz se apagó cuando mis pies finalmente respondieron. Corrí tan rápido como permitieron mis agotadas extremidades. Sentía el aire rasgar mis pulmones con cada bocanada. No me atrevía a mirar atrás. El miedo me impulsaba a seguir adelante y aunque mis piernas temblaban y el sudor frío empapaba mi espalda, no había explicación lógica para lo que acababa de ver. Ese hombre, ese caballo, no eran de este mundo. Aunque el sonido de los cascos no resonaba a la distancia, lo único que podía escuchar claramente era el latido descontrolado de mi corazón. La imagen del caballo flotando a centímetros del suelo, avanzando silencioso, permanecía grabada en mi mente, pero me negaba a detenerme. Algo en mí sabía que si lo hacía no saldría de ese desierto. Después de lo que pareció una eternidad, mis pies cedieron y caí de rodillas en la arena. Mi pecho ardía y las lágrimas corrían por mi rostro sin que lo notara. No podía seguir. Sentía que el desierto me iba a consumir. Cuando finalmente me atreví a mirar alrededor, ya no había rastro del hombre ni de su caballo. Solo el viento que soplaba suavemente y la vastedad del desierto me rodeaba. El peligro parecía haber pasado, pero el miedo seguía allí, latente y esperando. Me levanté con dificultad y seguí caminando.
sabiendo que debía llegar al otro lado, pero con la certeza de que nunca olvidaría al hombre que me ofreció ayuda, o lo que fuera aquello que vi. Desde entonces, cada vez que escucho sobre inmigrantes que desaparecen en el desierto, no puedo evitar pensar en el hombre a caballo, y me pregunto cuántos como yo se han encontrado con su figura fantasmal antes de desaparecer para siempre en el silencio del desierto. Esa noche el río Bravo parecía calmado, como si la naturaleza me diera una oportunidad para cruzar en paz. Pero yo sabía que la calma en ese lugar era engañosa. Caminé lentamente por la orilla con mis ropas raídas y los zapatos ya desgastados por la larga travesía. A cada paso el frío viento me recordaba que no había marcha atrás. No podía seguir en mi país y Estados Unidos representaba la única esperanza para mi futuro. Mi corazón latía rápido, pero lo más difícil ya estaba por comenzar. Solo había que atravesar ese río. Metí un pie en el agua que estaba helada, como si el frío quisiera cortar mi piel. Respiré hondo y avancé. El agua llegaba hasta mis muslos cuando empecé a escuchar algo extraño. No era el viento ni un murmullo del río, era algo más. Giré la cabeza mirando hacia ambos lados, pero no vi nada. Continué avanzando, sintiendo cómo la corriente me empujaba suavemente hacia abajo, pero aún mantenía mi equilibrio. Entonces el agua comenzó a moverse de una manera extraña a unos metros delante de mí, como si algo o alguien estuviera emergiendo desde el fondo. Detuve mi avance y el pánico comenzó a recorrer mi espalda como un escalofrío. Una figura se alzaba lentamente desde el agua. A primera vista parecía una persona. Sin embargo, pronto noté que algo no estaba bien. El hombre que salía del río tenía el rostro hinchado, pálido, casi podrido. Parecía haber estado sumergido en el agua durante días. Sus ojos no tenían vida. Eran vacíos y brillaban como si la luz de la luna les diera directamente, aunque no había luna. Su boca se movía lentamente murmurando algo que no alcanzaba a comprender. Su aspecto era horrible. Su ropa estaba desgarrada y colgaba de su cuerpo como trapos mojados, y su piel parecía estar descomponiéndose en pedazos pequeños que flotaban en el agua. Mi cuerpo se paralizó por completo. Sabía que no estaba vivo. Esa cosa no pertenecía a este mundo. Pero lo más aterrador no fue verlo emerger, sino cuando sus ojos muertos se encontraron con los míos. Con una rapidez escalofriante, aquella figura fantasmal se lanzó hacia mí. Sus manos extendidas parecían garras. Sentí cómo me agarraba de los brazos y tiraba de mí con una fuerza que no podía resistir. Grité, pero el ruido fue ahogado por el rugido del río y el viento. El agua se agitaba con fuerza a mi alrededor. Las olas chapoteaban mientras la corriente intentaba arrastrarme río abajo y esa cosa seguía aferrada a mí. Luché con todas mis fuerzas, pero el frío del agua y el terror me debilitaban. Su rostro estaba frente al mío, tan cercano que podía oler la descomposición de su piel, como si la muerte misma intentara arrastrarme con ella. Su boca se movía y aunque no podía entender sus palabras, podía sentir la desesperación en su mirada, como si intentara decirme que lo acompañara al fondo del río. El pánico se apoderó de mí por completo. Cada vez que me zafaba de uno de sus brazos volvía a atraparme con más fuerza, intentando hundirme en el agua. Sentía como mis piernas se debilitaban y mis pulmones se llenaban de miedo, pero mi instinto de supervivencia fue más fuerte. Sabía que si me rendía, si dejaba que ese ser me llevara con él, nunca volvería a la superficie de nuevo. Con un último esfuerzo pateé con fuerza y logré soltarme. El agua alrededor de mí burbujeaba y se agitaba violentamente mientras nadaba con desesperación hacia la orilla. Sentía que esa cosa me seguía, que en cualquier momento volvería a atraparme y esta vez no tendría la fuerza para escapar. Cuando finalmente toqué tierra firme me arrastré fuera del agua tosiendo y jadeando, con el cuerpo temblando y el corazón a punto de estallar. Miré hacia atrás esperando ver a la figura fantasmal emerger del agua de nuevo, pero el río estaba tranquilo como si nada hubiera sucedido.
El aire frío me envolvía y el silencio era tan espeso que me hizo dudar de mi cordura. Me quedé allí un momento en el suelo intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. El terror aún me tenía prisionero, pero debía seguir adelante. Aunque el miedo seguía latente, aunque mi cuerpo aún temblaba, me levanté y seguí avanzando. El río Bravo había intentado reclamarme, pero yo no estaba listo para hundirme en sus aguas oscuras. Habíamos avanzado durante horas perdidos entre la vegetación densa y húmeda de la selva guatemalteca. Estaba agotado y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. La pequeña fogata que logramos encender al caer la noche parecía nuestra única protección contra la oscuridad abrumadora que nos rodeaba. Éramos un grupo pequeño, apenas 5 personas, todos en busca de la misma esperanza: llegar a México, cruzar y dejar atrás la miseria. Nadie hablaba mucho, pero nuestras miradas decían todo lo que necesitábamos saber. Sabíamos que estábamos solos, sin pueblos cercanos, en el corazón de una selva que parecía devorarnos con cada minuto que pasaba. Esa noche, mientras nos reuníamos alrededor de la fogata para calentarnos y planear la próxima jornada, escuché un sonido que no esperaba. Era un suave crujido, como si alguien más caminara hacia nosotros. Instintivamente mis ojos se dirigieron hacia la oscuridad, buscando algún reflejo de lo que fuera que se acercaba. Al principio no vi nada, pero entonces la vi. Allí había una mujer. Caminaba hacia nosotros con pasos lentos y seguros, como si conociera perfectamente el terreno. Era difícil ver su rostro con claridad, pero su silueta parecía normal. No sé cómo explicarlo. Vestía una falda larga, sencilla y un chal que cubría sus hombros. En sus manos traía algo que no pude distinguir a la distancia. Me quedé inmóvil, observando cómo avanzaba hasta que finalmente se detuvo justo al borde de la luz de la fogata. «Buenas noches», dijo con una voz dulce, tan cálida que casi me reconfortó. «Traigo un poco de pan y agua. Sé que deben de estar cansados». Algo en su tono me pareció extraño, pero el cansancio y el hambre me nublaban el juicio. Mis compañeros también la miraban dudando, pero nadie se movía. «¿Y usted de dónde viene?», le preguntó uno de los hombres a mi lado, rompiendo el silencio tenso que se había formado. Ella sonrió, y en esa sonrisa noté algo que no encajaba del todo, pero aún así su oferta era tentadora. Caminó un poco más cerca y fue entonces cuando por primera vez la vi claramente bajo la luz de la fogata. Un enorme escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que estaba viendo frente a mí. Sus piernas no eran humanas. La pierna izquierda era la de una yegua, fuerte y musculosa, cubierta de pelaje oscuro. La pierna derecha era delgada, cubierta de plumas y escamas. Era la pata de un gallo. Mis ojos no podían creer lo que veían. Me congelé intentando procesar lo que estaba frente a mí. Traté de disimular mi terror, pero mis manos comenzaron a temblar, y ella lo notó. Lo supe porque su sonrisa se ensanchó de una forma antinatural, como si disfrutara de mi pánico. «¿No quieren pan?», preguntó inclinando la cabeza hacia un lado con una voz gruesa y burlona. No pude responder. El miedo me paralizaba, pero mi instinto de supervivencia comenzó a gritarme que corriera, que huyera lo más lejos posible de esa cosa. Sin pensarlo 2 veces me levanté de golpe y comencé a correr hacia la espesura de la selva sin mirar atrás. Todos mis compañeros hicieron lo mismo. Mientras corría escuché su risa. Era una risa clara y melodiosa, pero con algo perverso, como si se divirtiera viendo el terror de nuestras caras. Nunca en mi vida había sentido un miedo tan profundo. Las ramas y los arbustos me golpeaban mientras corría a ciegas, con el corazón latiendo en mis oídos. No sabía hacia dónde me dirigía, solo que necesitaba poner tanta distancia como fuera posible entre ella y yo. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando por fin me detuve, jadeando y empapado en sudor, todo estaba en silencio. La selva seguía oscura, pero no escuché nada más, ni su risa, ni sus pasos. A la mañana siguiente me encontré con los demás del grupo.
Nadie habló de lo sucedido, pero sus rostros reflejaban el mismo pavor que yo sentía. Sabíamos que lo que habíamos visto no pertenecía a este mundo. Seguimos cruzando la frontera hacia México días después, dejando esa experiencia detrás de nosotros, o al menos intentándolo. Nunca volví a ver esa mujer, ni quiero volver a recorrer esos caminos, pero hay noches en las que, al cerrar los ojos, puedo escuchar su risa resonando en mi cabeza.